Hoy tenemos un entrevistado que tuve el placer de conocerlo hace unos meses en un recital en la terraza del Teatro Picadero de mi querida amiga Ana Fontán, donde estuvo acompañada, entre otros músicos, de este talentoso músico de primera, guitarrista de la hostia, un hacedor de cultura, que hace unos meses acaba de lanzar su nuevo disco, Horizonte de Sucesos, y tiene una emisión en podcast imperdible llamada El Musicópata, ya vamos a hablar, donde bucea en las profundidades reflexivas de la música y de la cultura argentina en general. Bienvenido a Más 54 de Código País, Rafael Varela, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, querido? ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo? Bien, por suerte. Gracias por estar con nosotros, Rafa. No, por favor, un placer. Gracias a ustedes, a vos por llamarme. Bueno, Rafa, vamos a empezar. Este es el ciclo Trayectorias de Más 54. Te voy a preguntar la pregunta clásica que te han hecho muchas veces. ¿Cómo empezaste a darte cuenta que querías ser músico? Sé que leí por ahí que a los 8 años te regalaron un disco de los Beatles, por ahí pasaba la mano. Exactamente. A los 8 años, sí, tal cual, con un amigo de la primaria, un compañerito, tenía a su hermano mayor, que tenía 12, 13 años, y estamos hablando del año 88, tenía cassettes de los Beatles, unas versiones de cassettes muy argentinas, como con una tapa gris, y la tapa propiamente dicha, reducida a un cuadradito, el que tenga la edad que tengo yo quizás lo recuerde. Y bueno, y me dijo, mirá, mi hermano escucha esto, y me pasó esto, y me pasó uno de ellos que era una especie de compilado que se había hecho. Y yo, la verdad es que hasta ese momento me gustaba la música, pero no particularmente. Y realmente cuando escuché ese cassette, me cambió la cabeza, me volví un enfermo de los Beatles en ese momento. Hoy por hoy me encuentro con amigos o gente de la primaria y me dice, lo único que me acuerdo de vos es que eras fanático de los Beatles. Porque era todo eso, ¿sabes? Usaba remeras, bueno, sabía todo, era una especie de niño enfermo. Y bueno, eso llevó a que el año siguiente empiece a pedir insistentemente una guitarra, y a los 10 más o menos me compraron una guitarra, y yo ya sabía que iba a ser músico. Rafa, contame un poquito de Cielo Naranja, del grupo de Formosa. Cielo Naranja. Cielo Naranja fue un grupo muy divertido, muy entretenido, en el cual pude explorar mucho. Es un grupo que tuve a principios de siglo, digamos, en el 2000, 2001, 2002, 2003, con Alejandro Kauer y con Maximiliano Vile, y hacíamos música electrónica con mucha intervención acústica, digamos. En mi caso, agarraba la viola eléctrica, le ponía todos los pedales habidos y por haber, y jugábamos en ese momento, una explosión de música electrónica, y bueno, y era muy divertido, porque había algunas cosas que estaban previstas a que sucedan musicalmente hablando, pero la verdad es que eran temas de 7 minutos que iban subiendo y bajando de intensidad, digamos, música electrónica, y yo podía, si quería solear, soleaba, si quería entrar en el groove, entraba en el groove, era muy, muy divertido de hacer. Y sacamos 2 discos, sobre todo uno que se llamó Frog, y después uno que se llamaba One, que son muy lindos. Y bueno, fue una época muy divertida en ese momento. Inclusive llegamos a viajar por el país, fuimos al interior a tocar, me acuerdo que inclusive llegamos a hacer soporte en Tucumán para miles de personas de la Versuit, lo cual era raro, porque era un grupo de música electrónica, como rock electrónico. Sí. Algo de tango había también, pero no había bandoneón fijo, digamos, era más una banda como de música electrónica con intervención. Y la verdad que estuvo buenísimo, fue una experiencia muy divertida, y lo que duró, lo disfruté mucho. Ahora, vos dijiste, por ejemplo, que fue Bajo Fondo, después, bueno, toda la fusión del tango y la música electrónica. Vos habías dicho una vez, bueno, el tango es tango y la música electrónica es música electrónica, ¿no? Cuando se fusiona, que se lo llamó tango electrónico, ¿qué pensás de todas estas fusiones? De las fusiones que hay en la música en general. Con respecto a lo primero, las fusiones en la música me parecen imprescindibles para que los géneros continúen creciendo y se puedan ir transformando y no mueran. O sea, si no hubiese fusiones, los géneros serían finitos en el tiempo. Con lo cual me parecen, y aparte la fusión en sí, y no me estoy refiriendo al género fusión, que existe lo que se llama género fusión, sino a las fusiones, me parecen también una pulsión de renovación, ¿viste? Mezclar cosas es un poquito también la curiosidad de tratar de inventar, y eso me parece algo de lo más noble,
y me parece que es la pulsión imprescindible para un artista, la de tratar de inventar algo nuevo, la de tratar de proponer algo nuevo, la de tratar de conectar dos cosas que no habían sido conectadas, que es la descripción de la creatividad. Lo creativo no es otra cosa que la conexión de dos factores que no habían sido conectados antes, y que el que lo hizo o la que lo hizo es quien está creando una nueva cosa a través de otras cosas. Con lo cual me parece imprescindible y me parece bárbaro la fusión. Y después el tango electrónico en particular, yo no estoy de acuerdo con la denominación, por más de que se llamó tango electrónico cuando sucedió. Para mí no es tango. O sea, el tango para mí, para que sea tango, tiene que tener ciertos colores, más allá de los vericuetos armónicos o los acordes que se usen, inclusive más allá de la instrumentación, en algunos casos. Para que realmente sea tango tiene que tener cierto color, cierta cuestión, cierto ambiente, que en lo que se llamó tango electrónico para mí no sucede. Lo que sí hay es fusión de música electrónica con tango, digamos, o con, digamos, recursos musicales del tango. Y en ese sentido me parece bárbaro y es válido como cualquier fusión. Pero no lo llamaría tango electrónico. Para mí es música electrónica con bandoneón, a veces, con contrabajo, y con figuras melódicas propias del tango, pero no necesariamente es tango electrónico. Estaba escuchando uno de tus podcasts y una frase hermosa que me pareció re interesante mismo para debatir y todo, es, bueno, el rock nacional, porque cada lugar, ¿no? Y de hecho vos pedías que por favor la gente, no sé, de todas partes del mundo, en España, en todo, cómo fue esa corriente del rock transformado a lo que se denomina rock nacional, ¿no? El rock nacional, por lo menos en este país, le dio la impronta de calle que no tenía el rock en otros lados. Totalmente. Un poquito más con eso. Es que yo pienso que hay una cultura. A ver, en los países del primer mundo, que es donde nació el rock, digamos, Inglaterra y Estados Unidos, básicamente, si le crees, se puede extender un poquito a otros lugares de Europa, pero básicamente es Inglaterra y Estados Unidos. Al ser del primer mundo, por más de que por supuesto que tienen pobreza y tienen marginalidad, etc., no hay cultura tanto de esa marginalidad. No se transforma en una cultura propia de un lugar que termina dando colorido, en un sentido no necesariamente positivo, sino lo más objetivo que se pueda, a un espacio, a una geografía. Eso me parece que pasa en los lugares del mundo en los cuales todavía hay necesidades básicas inconclusas en gran parte de la población. Por lo tanto, en Latinoamérica. Y en Argentina creo que ese color que da la pobreza, pero no la pobreza a nivel miseria o económico, sino lo mismo que quiere decir el tango cuando el tango arrancó en los burdeles, o sea, de lugares, digamos, de marginalidad, de gente que vive en condiciones complicadas, de acceso a la droga, a la prostitución, a todo lo que es clandestino. Y dentro de ese lugar, el rock acá cobró lo que después, en los 90, se terminó llamando o rock barrial, o rock chabón, bueno, se lo denomina de varias maneras, que eventualmente no existe una comparación en Europa con eso, porque si lo comparamos con el punk de los Sex Pistols, por ejemplo, o de los Ramones, para ir a los dos países, igual no era gente que pasaba problemas, que tenía que vivir, que laburar, digamos, una cantidad extra de horas para poder vivir. Si eran marginales, eran más por decisión, o más por una cuestión de querer, bueno, romper los límites del sistema por decisión, y entonces eventualmente ahí llegaban a estar, entre comillas, afuera del sistema. Acá en Argentina es más una cultura del trabajo, de la marginalidad. Existe porque es una gran cantidad de gente que vive en esas condiciones. Y entonces el rock me parece que tomó, o esa cultura, esta gente, esos espacios, tomaron el rock y le dieron su impronta. Y me parece que eso es algo muy propio de Latinoamérica. Lo que pasa es que en Argentina el rock
como que nació antes que en el resto de Latinoamérica. Más allá de la valoración, no estoy diciendo que es mejor o peor, sino que nació antes. Sí. Quizás en paralelo con Uruguay, pero Uruguay tampoco es Argentina en este sentido social. Entonces, me parece que ahí, bueno, viste cuando hablamos de acá, los Rolingas, los Stone, o lo que son, es una cultura que está un poco en extinción ahora, porque los Rolingas ahora tenemos, digo, porque es mi generación, por más que yo nunca fui Rolinga, pero 40, 45 años. Pero era una parte como de antisistema y trabajadora. No era gente que venía de los barrios picos de Capital Federal o del conurbano. Y eso es algo que los Rolling Stones nunca vivieron. O sea, la gente que les gusta los Rolling Stones en Europa, en Estados Unidos o en el resto del mundo, no tiene nada que ver con una cultura trabajadora, con una cuestión de salir a laburar y ganarse el mango y tomarse un bondi con la plata que tenés, con la que te da para tomarte una birra, que es lo que te alcanzó, y hacer una cultura de eso. Entonces me parece que eso sucedió acá, y es algo que para mí me puede gustar más o menos, te puede gustar más o menos lo que pasó con los grupos que representan este sector o esta forma. Te pueden gustar más, digamos, musicalmente, digo, es una cuestión de gustos eso, sí. Pero sí es algo interesante de rescatar el hecho de que haya existido rock marginal, digamos. Y eso me parece, y marginal por necesidad, no marginal, como repito, porque sean ingleses que no tienen ganas de salir a trabajar porque el sistema les parece choto y se fueron a pincharse con una droga que sale muy cara, que igual la tenés que conseguir la plata, sino a darse con lo que tenés y entrar en una que, bueno, más allá de la cuestión social que podemos analizar, a nivel musical es un color que no existe en Estados Unidos ni en Inglaterra y que sí existe y muy importante, porque después terminó siendo Los Redondos, empezó con Manal para mí, pero terminaron siendo Los Redondos y bueno, toda la caterva de grupos de rock and roll que todavía siguen existiendo. O sea, se formó una línea, una forma de hacer rock nacional. Y aparte también algo muy particular nuestro, que son siempre esas oposiciones binarias que se van formando, los Rolling, los Beatles, los Redondos Soda Stereo, digo, eso también es bien nuestro. Sí, sí, totalmente. Bueno, es que acá vivimos Boca River. Claro. Acá se vive Boca River. Hoy, en un episodio del podcast digo una frase que después siempre me gustó, me salió espontáneamente cuando la grabé, pero a veces me acuerdo y me gustó la frase, que es, bueno, nos tocó nacer del lado de aplaudir el gol del Diego con la mano y no del lado de quejarnos de la trampa del otro lado. Ah, muy bueno. Simplemente estamos en una y no en la otra por casualidad, porque somos argentinos. Acá vamos a defender el gol del Diego y allá van a decir que es trampa y van a tener razón, porque es trampa. Entonces, eso que decías vos recién de la cuestión de las rivalidades es propio de esta sociedad, de este país. Qué sé yo, a mí no me gusta mucho de esa forma, no la entiendo así yo ya, al contrario. Pero bueno, también hay que entender de que son idiosincrasias y eventualmente tienen mucho que ver, obviamente, las idiosincrasias en cómo la cultura se va desarrollando. Sí, por uno lo puede llegar a analizar, es algo muy complejo porque es bien, digamos, ni sociólogos, ni colegas, ni antropólogos han podido quizás acercarse un poquito y decir, bueno, ¿por qué pasa esto? Uno podría decir, bueno, te puede pasar a los 20 años, o cuando sos adolescente, justamente por la propia palabra lo dice, pero cuando uno va creciendo se supone que enriqueces y que los matices y que los pensamientos que van atravesados de un lado o del otro, tendrías que aceptarlos de otra manera, pero parecemos a veces una sociedad bastante infantilizada. Y lo que pasa es que también, ¿sabes cuál es el problema para mí con eso? Cuando crea sentimientos. O sea, esta cosa de la dicotomía y de las rivalidades, eventualmente terminan creando sentimientos. Sentimientos que a veces son transversales en las personalidades de las personas. El amor por el tango, bueno, te lo inculcó tu madre, es Adriana Varela, para la gente que no sabía. ¿Te lo inculcó tu vieja? El amor por el tango no. El amor por el tango lo agarré a medida que conocí el ambiente del tango, ahí sí, a través de ella, pero no fue porque ella me lo haya inculcado, sino porque el hecho de acompañarla, o sea, obviamente yo tenía, como dijimos antes, 8 años, 9 años, era medio rockero, me gustaban los Beatles, Spinetta y todo esto, pero ya mi vieja empezaba a dar sus primeros pasos. Es una curiosidad eso. Yo, digamos, me volví internamente músico antes de que mi vieja se vuelva una mujer, una persona conocida, digamos, en el ambiente musical, como en paralelo. Entonces, cuando ella empieza a trabajar mejor, y empieza a hacer algunas giras chiquititas por la costa, aquellos que estamos hablando de años 90, 91,
yo ya estaba medio fanatizado con la música y dije, uy, mi mamá se está dedicando a esto, voy a ir a todos los recitales que haga, a estar ahí, a ver cómo es, a ver a los músicos, Y aparte del mundo, ¿no? con la realidad. Claro, y ahí empecé a conocer el ambiente del tango, porque bueno, obviamente ella se dedica a ese género, y el hecho de conocer maestros, porque tuve la suerte, yo siendo muy chico, de conocer a Leopoldo Federico, bueno, obviamente a Roberto Goyeneche, con el cual tuve muchísimo contacto, qué sé yo, a Juanjo Domínguez, a Rodolfo Mederos, a Antonio Agri, a gente muy importante que los vi grabar, los vi tocar, obviamente los vi charlar, los vi escuchar lo que grabaron y pensar, los vi probar de nuevo una toma, una serie de cosas, además de ir después a los shows y verlos en vivo. Entonces eso hizo que ame el tango, y tiene que ver más con haber acompañado en paralelo lo que mi vieja iba haciendo, más que ella me lo haya conscientemente, digamos, tratado de trasladar. Aunque nunca pare el viento, aunque se va por el mar, aunque no pueda cantar, aunque se alargue el invierno, aunque no me quede tiempo, ni dinero en el cajón, aunque no pueda sentir y no pueda interferir el horizonte de sucesos, voy a estar despierto cuando llegue la ocasión de caminar. Voy a estar atento ante cada vibración en el umbral. En el umbral. Cuando acabe el movimiento, cuando se apague la luz, cuando se invierta la cruz, brindaré a tu salud con una copa en el cuerpo. Voy a estar despierto cuando llegue la ocasión de caminar. Voy a estar atento ante cada vibración en el umbral, en el umbral. Rafa, bueno, lo hablamos un poquito antes, pero fuera del aire. Quiero que le cuentes un poquito a la gente, pero más que nada porque te tienen que escuchar. ¿Dónde te pueden escuchar? Yo creo que los podcasts que tenés, llamado El Musicópata, que tocas no solo historia de la música, sino que haces una profunda reflexión sobre temáticas referidas a la construcción de identidades musicales, de influencias artísticas. La verdad que es algo para realmente muy necesario. Muy necesario. Por eso le digo a la gente que se conecte, que lo vea, a los que no entendemos mucho esa cultura del podcast tan maravillosa, porque es la radio, es la vieja. Es interesante. El podcast es, bueno, en principio es verdad que hay una cultura del podcast, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Mi novia es francesa y conozco mucha gente de ahí también, y es algo mucho más común, más normal y de más consumo que para quizás los que estamos acá. Igual creo que eso está cambiando y eventualmente va a cambiar. Como siempre, todo llega un poquito más tarde. Pero el podcast no es otra cosa que un programa de radio, por decirlo de alguna manera, solo que sin el condimento de la actualidad. El programa de radio, como sale en un momento y es en vivo, bueno, obviamente siempre está tocándose con la actualidad, con lo que está pasando en el momento. En cambio, un podcast puede ser atemporal, porque uno lo escucha en una plataforma digital, como puede ser Spotify, o como puede ser Anchor, o como puede ser la plataforma de Mac, que se llama, no me acuerdo cómo se llama sinceramente, pero bueno, digamos, uno lo puede escuchar de acá a un año, a 2, a 3, y va a estar ahí como una canción. Entonces son programas como de
de texto, de charla, digamos, pero fijos, que uno no los tiene que necesariamente escuchar en el momento en el cual están siendo hechos, sino los puede escuchar en cualquier momento. Lo cual para mí es algo súper interesante, porque la radio tiene esa cosa de que, bueno, es lindo porque te acompaña cuando estás de repente en un momento, y como la gente que lo escucha en el auto, la gente que escucha en la casa cuando haces cosas, y bueno, hay alguien que en este mismo momento está contándome cosas, hablando y bueno, etcétera. En cambio, el podcast lo que tiene es que es lo mismo, pero de una manera como si fuera un libro también, ¿viste? Que lo puedes agarrar en cualquier momento. Pero bueno, hablando. Entonces, eso es lo que es un podcast. A mí me parece una herramienta hermosa. Rafa, ¿qué haces vos para mejorar como músico? ¿Qué haces? Qué buena pregunta. ¿Qué hago para mejorar como músico? Lo primero que hago es tratar de luchar contra lo que creo que es cierto y verdad. Cada vez que crezco, y no es un aprendizaje que lo esté sacando de la música, sino de la vida, me doy cuenta que tener certezas, excepto una o dos, digamos, es un error. Que mantenerse en un lugar de completo cambio o de apertura hacia el cambio es un acierto. Entonces lo primero que hago es tratar de que nada que haya pensado hace 2 años me premedite lo que puedo pensar hoy. Trato de siempre estar abierto, trato de escuchar a la gente que sabe más, y sobre todo trato de no ser muy influenciado por mi contexto. Eso, quizás te diría más que eso. O sea, eso es lo más importante en realidad. Tratar de no estar muy influenciado por el contexto. Hoy por hoy, para ser músico, más allá del género que uno esté, o más allá de la edad que tenga, o la situación económica, o lo que sea, uno dice, bueno, hay muchos factores como el target, el mercado, no sé, la radio, el internet, YouTube, y todos son, digamos, entidades que te dicen cómo deberías ser para poder, entre comillas, funcionar o tener éxito. YouTube te dice, sea así, mostrate de esta manera. El mercado te dice, sea así, mostrate de esta manera. Los medios, las redes sociales te dicen lo mismo, te dicen, hace esto. Hay muchos espacios, pero todos te dicen cómo ser, qué hacer. Y me parece, a mí al menos, yo no digo que esté mal, obviamente, seguir esas indicaciones. A veces está bien, de hecho, y a veces yo también las trato de seguir. Pero hay un lugar en el cual yo trato de no darle bola a eso y decir, para mejorar como músico yo tengo que hacer lo que a mí me da ganas de hacer. Hacerlo lo mejor posible, pero lo que a mí me da ganas de hacer. Porque en el caso de que... Porque me interesa más ser buen músico y que si en algún momento yo no estoy, a la gente que le quede lo que hice yo, le quede algo que tenga ese valor, el de buscar ser uno, más allá de si me da mejores, si me es más o menos redituable, si me da más likes, menos likes. Eso, el disco que hice yo el año pasado es un disco que yo considero vintage, en un punto, pero al mismo tiempo lo considero moderno en otro punto, y al mismo tiempo lo considero raro para dónde meterlo hoy, como que no lo podés meter en ninguna batea que sepas que va con esto. Me dicen qué género haces y no lo puedo responder. Una serie de cosas que quizás serían, entre comillas, poco provechosas para tener éxito. Pero la verdad es que no, justamente es eso lo que me hace mejor músico, no buscar tener éxito. Rafa, la televisión es tirana, nos queda poco tiempo. Quería jugar con vos, nada, voy a cortar. Tenía un par de canciones, siempre hay un segmento, yo juego con letras de canciones, sé que a vos te gusta, adivinás quiénes son fáciles, es más para vos, y te pregunto, me gusta estar al lado del camino, fumando el... Fito Páez. Muy bien. Si tuviera que estar al lado del camino, ¿qué observarías? Si tuviera que estar al lado del camino, que observaría el cielo. Qué bueno. Muy bueno. Yo caminaré entre las piedras hasta sentir el temblor. No, Gustavo Cerati, obviamente. Sí, señor. ¿Cuándo sentiste que caminaste sobre un terreno irregular como son las piedras? ¿O
hasta sentir un temblor, justamente. Muchos momentos de mi vida. Muchos momentos de mi vida. Pero te diría que para no ahondar en anécdotas concretas y decirte una era, toda mi adolescencia. Perfecto. Perfecto. Y esta, como un niño caminando sin saber, yo me quedo sin tu voz. Como un viejo evocándose la llave, yo me quedo sin tu voz. Que me habla como la primera vez. ¿Quién es? Bueno, esa es la canción que me salió componer cuando el flaco se murió. 2 o 3 días después de su muerte, estaba muy triste obviamente, como todo el mundo, y le compuse eso, y esa frase que decís me gusta, porque habla de, bueno, como un niño cuando no sabe, y como un viejo cuando añora. Siempre cuando el niño lo que no tiene, es lo que va a tener después, cuando gana experiencia. Y el viejo, lo que no tiene es lo que tuvo, la fuerza, la juventud que tuvo cuando era más joven. Entonces, desde esos dos extremos de la vida, la niñez y la vejez, y la falta, yo sentí que me quedaba así, digamos, cuando el flaco se fue. Gracias por estar con nosotros, un placer, la verdad, conversar contigo. Ya nos veremos en vivo, ya nos veremos para conversar. Gracias, Rafa, por estar. Vale. No te vayas, yo me despido de la gente, nos vemos la semana próxima. Si quieren seguir los contenidos de Más 54 Código País en Instagram, @Más 54 Código País, Más 54 Código País en el canal de YouTube y también en Facebook. Tenemos esta entrevista, documentales, títeres, radioteatro, hay mucho contenido que por supuesto no entra a la pantalla grande, pero sí lo pueden seguir en las pantallas que ustedes quieran. Abrazo, no deje de luchar, sigan persiguiendo sus sueños. Abrazo gigante, nos vemos la semana próxima. Código País.